Hoy vamos a hablar de cinema francés. Hice una selección de las 10 mejores películas francesas de todos los tiempos. Entonces hay películas que ya son recién, hay películas que son un poquito más viejitas. Es una mezcla de mis gustos personales, más también de lo que encontré en internet. Espero que te va a gustar este video, que vas a descubrir nuevas películas también. No olvides, si te gusta este video, darme un like, dejarme un comentario, siempre eso me ayuda a hacer conocer el canal. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Y empezamos. Entonces empecé por el número 10 para llegar al fin del video, el número 1. Eso es para que te quedes todo el video. Es una estrategia para que te quedes todo el video. Entonces vamos a empezar con el número 10, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Muy linda película, súper conocida. Yo hice un video donde estudiamos el trailer de esta película. Es una película súper linda, con una buena historia y todo. Se encontraba en Netflix a un momento, ahora ya yo no sé, pero es una muy buena película. Entonces, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain es una película franco-alemana de Jean-Pierre Jeunet, estrenada en 2001. Es una comedia romántica. La película es una representación original y a veces idealizada de la vida contemporánea de París en el barrio de Montmartre. El barrio de Montmartre, no sé si has conocido París, es un barrio súper conocido y también súper lindo. Es uno de los mayores éxitos comerciales a nivel mundial de una película francesa. La película recibió numerosos premios, así como múltiples nominaciones, incluyendo 3 Césares y 5 Óscares. Entonces, te aconsejo verla. Además que hay 2 actores que son súper buenos. Audrey Tautou, que es Amélie Poulain, Audrey Tautou, la mujer, y Mathieu Kassovitz, que es también, ahora es realizador y hace películas súper buenas. Sigue con el número 9, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Esta es la historia de 2 apneístas, Jacques Mayol y Enzo Molinari. Su aventura comenzó en las islas griegas en la década de 1950. De niños, los 2 buceadores ya competían por todos los récords de profundidad. 20 años después se encontraron compitiendo en el mismo campeonato. Es una película súper buena. Entonces el realizador es Luc Besson, ahí a la derecha. Luc Besson, y veamos súper lindas imágenes. Es una película muy buena, muy conocida en Francia. También con los actores Jean-Marc Barr, abajo a la izquierda, y Jean Reno. Jean Reno, que es un actor súper conocido en Francia. Él hizo películas muy buenas. Vamos a ver otras películas de él. Número 8, Les Bronzés. Les Bronzés. Son películas muy divertidas. Les Bronzés es el primero. Les Bronzés es una película clásica francesa estrenada el 22 de noviembre de 1978. Ya hace tiempo. Es un clásico del cine popular francés. Si a ti te gusta la cultura francesa, el sentido de humor, de los chistes franceses, te aconsejo este, que es un clásico. Todos los franceses han visto esta película. Si no la has visto entera, ha visto seguro algunas partes porque es un clásico. Entonces cuenta la historia de un grupo de 20 personas que llega a un club en África para pasar unos días de descanso. Y están decididos a aprovechar al máximo sus vacaciones. Seguimos las aventuras trágico-cómicas de la enfadada Nathalie, Gigi, Jérôme, Christian y el desafortunado Jean-Claude. Y por supuesto las de los Gio. Los Gio son los gentils organisateurs, simpáticos organizadores. Son los que organizan, hacen todo el tema de show, de espectáculos y todo eso. En el Club Med. El Club Med es como una cadena de hoteles, creo que es una empresa francesa, que es en muchos países y es todo incluido y con animaciones, show y todo. Entonces los Gio son los que se encargan de eso. Nuevos encuentros, enlaces momentáneos, pequeños y grandes dramas estarán en el programa. Entonces es una película muy divertida. Hicieron, yo creo, 4 después de estas. Les Bronzés font du ski, Les Bronzés, etcétera, etcétera.
y es buena, entonces te la recomiendo. Hay 4 actores súper conocidos, hay más en esta película, pero te he puesto los 4 más conocidos. Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Marianne Chazelle, Michel Blanc como el color. Entonces, súper buena película. Seguimos con el número 7. Ahí vamos a reencontrar algunos actores que acabamos de ver. Les Visiteurs. Ahí veamos, Les Visiteurs, ils ne sont pas nés d'hier. Les Visiteurs. Les Visiteurs es una película francesa dirigida por Jean-Marie Poiret, estrenada en 1993. El conde Godefroy de Montmirail y su criado Jacouille la Fripouille, son nombres que son muy chistosos en francés, viven en la Edad Media, pero por arte de magia son transportados al pasado para que el conde pueda evitar la muerte accidental de su suegro, al que mató poco antes. Debido a un error en los ingredientes, en lugar de retroceder en el tiempo unos días, se transportan desde el siglo XI hasta finales del siglo XX. Entonces es la historia de dos personas del medio edad que ya llegan en el futuro, o sea, en nuestro tiempo, y es súper chistoso, los actores son súper buenos, entonces les aconsejo. Y volvemos a ver dos actores que habíamos visto, Jean Reno y Christian Clavier, también dos actores súper conocidos, Marianne Chazelle y Valérie Lemercier. Esos actores ya no se ven tanto ahora, se veían más en las películas de los años 2000, 1990, pero son actores que todos en Francia conocemos. Seguimos con la número 6, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Astérix y Obélix, eso hace parte de los dibujos animados que quizás conocen, que son súper buenos, súper chistosos. Hicieron películas de esos dibujos animados y salió con muchos actores. Entonces, esta historia, Astérix y Obélix, Mission Cléopâtre, es una película franco-alemana dirigida por Alain Chabat y estrenada en 2002. Es una adaptación del cómic Astérix y Cléopâtre de René Goscinny y Albert Uderzo, que son los dos que hacían Astérix y Obélix, los dibujos y todo eso. Es la segunda película de la saga de Astérix y Obélix en la gran pantalla, o sea, en el cine, y hasta la fecha, la de mayor éxito en Francia, con más de 14 millones de espectadores, lo que la convierte en la cuarta película francesa más taquillera en el país y la primera de 2002. Entonces, actores, Christian Clavier, es como uno de los súper famosos en Francia, Gérard Depardieu, este es como súper conocido, ahora está en Rusia, es una estrella francesa. Jamel Debbouze, que tiene un nombre que viene más de los países de Marruecos, Algeria, o sea, países del Magreb, pero que es francés, que vive en Francia, que habla perfectamente francés y está en muy buenas películas francesas. Y Monica Bellucci, que también es franco-italiana, creo, habla súper bien francés, muy linda, y salía con un otro actor francés que se llama Vincent Cassel. La número 5, si te interesa a Francia, quizás conoces esta, Bienvenue chez les Ch'tis. Hubo varias adaptaciones en otros países, también en España hicieron una película, copiaron el guión de la película y la adaptaron al país. Entonces, Philippe Abrams es el director de la oficina de correos de Salon de Provence. Salon de Provence es una ciudad al sur de Francia. Lo trasladan a Bergues, en el norte de Francia, y eso le deprime. Su encuentro con Antoine, un cartero ch'ti, lo sorprenderá. Un ch'ti se dice de las personas que viven ahí todo al norte de Francia. Un ch'ti. Ellos hablan de una manera un poquito particular, tienen un acento muy fuerte, como los del sur. El sur también tiene un acento fuerte. Y son un poquito dos culturas diferentes, con dos climas diferentes. Bienvenue chez les Ch'tis fue un gran éxito del público. Para sorpresa de sus protagonistas, superó el número de espectadores de La Grande Vadrouille, una película clásica muy conocida, y se convirtió con más de 20 millones de espectadores.
en el mejor resultado de una película francesa en la taquilla nacional y el segundo en total solo por detrás de Titanic. Imagínense, Titanic que fue un éxito mundial, Bienvenue chez Chi llegó segundo después de ellos. Y los dos actores súper conocidos, Danny Boone, Kad Merad, los dos hacen un dúo súper cómico, súper bueno. Número 4, León. León, que es una película también súper conocida con este súper buen actor Jean Reno y es realizada por Luc Besson, el mismo realizador que el que hizo El Grand Bleu, el número 9. Entonces, León, o El Profesional de Quebec, perdón, que es el nombre que han dado también en español, es una película francesa escrita y dirigida por Luc Besson y estrenada en 1994. Todas esas películas que veamos son los clásicos del cine francés. Un sicario llamado León toma bajo su tutela a Matilda, una niña de 12 años que es la única superviviente de la masacre de su familia. Pronto, León convertirá a Matilda en una limpiadora como él. La niña podrá entonces vengar a su hermano pequeño. Y ahí veamos que hay Natalie Portman, que es una actriz mundialmente conocida, y Jean Reno, nuestro famoso actor que vimos en otras películas. La número 3, hemos hablado de esta, que es un gran clásico francés, La Grande Vadrouille. Ahí está en color, está la versión restaurada, o sea, la versión adaptada, actualizada, pero es muy buena, también es un clásico, todos los franceses han visto o han escuchado de esta película, La Grande Vadrouille. Entonces, La Grande Vadrouille es una película franco-británica dirigida por Gérard Houry y estrenada en 1966. Ni siquiera había nacido, pero la conozco, me la vi, todos se la vean en Francia, tú tienes que vértela. En 1942, un avión británico es derribado por los alemanes sobre París. Los 3 pilotos se lanzaron en paracaídas y aterrizaron en diferentes lugares de la capital. Es una película buena, chistosa, bueno, hay que verla. Y encontramos estos 2 actores que ya no están, que ya se murieron, pero que también son icónicos en Francia, Bourvil y Louis de Funès. Louis de Funès, que caracterizado por su juego de actor muy especial, muy chistoso, muy divertido. Número 2, Le Pianiste. El pianista es una película histórica franco-polaca, alemana, británica. Es una mezcla, pero hay un poco de francés. Dirigida por Roman Polanski, estrenada en 2002, la película está basada en una historia real. Durante la Segunda Guerra Mundial, Władysław Szpilman, un pianista judío-polaco, es internado en el gueto de Varsovia, donde comparte el sufrimiento, la humillación y las luchas heroicas. Un oficial alemán le ayuda y le permite sobrevivir. Es una película súper buena que ha tenido la Palme d'Or a Cannes. Es un otro tipo de competición que es súper reconocida también. Todos los actores andan en la alfombra roja. Quizás has visto videos de eso. Todos los actores del mundo van allá. Y ellos ganaron la Palma de Oro, que es como el título supremo. Y bueno, 2 personas que hay, Roman Polanski, que ha tenido problemas actualmente, pero no vamos a entrar en eso, estamos aquí para película y el francés. Y él es franco-polaco, creo, y Adrien Brody, que él no es francés, pero tenía que meterlo porque es el actor principal de esta película. Y el número 1, el ganador, que muy conocido, también hubo una adaptación en el cinema español, Intouchable, Intocables, Intouchable, con casi 20 millones de espectadores. Intouchable es el segundo mayor éxito de la taquilla en Francia, por detrás de Bienvenue chez les Ch'tis. En 2012 se convirtió en la película de habla francesa más vista en el extranjero, destronando así Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, que fue la número 10 de nuestro crecimiento. Tras un accidente de parapente, Philippe, un aristócrata adinerado, contrata a Driss, un joven de los suburbios que acaba de salir de la cárcel como ayuda doméstica. En definitiva, la persona menos adecuada para el puesto. Juntos harán convivir a Vivaldi, Earth, Wind and Fire, palabras y chistes, trajes y pantalones de chándal. 2 universos chocarán, se domesticarán mutuamente para dar lugar a una amistad tan loca, divertida y fuerte como inesperada.
Una relación única que hará saltar chispas y les hará intocables. Entonces, es una película súper linda, súper conocida, igual como la de las 10 que vimos, es una película que tienes que ver si te interesa el cinema francés, si te interesa la cultura francesa, tú tienes que verlo y estoy seguro que lo puedas encontrar con subtítulos en español también. Quizás en Netflix, quizás en Amazon Prime, hay que mirar. Y estos dos actores, François Cluzet con las gafas, y Omar Sy. Omar Sy, que es un actor también muy bueno, muy conocido. Lo vimos hace poquito en la serie en Netflix Lupin. Yo hice también un video sobre esta serie para que aprendemos a hablar francés con esta serie. Te aconsejo verlo también y te aconsejo ver esta película. Entonces espero que te gustó este clasamiento de las 10 películas las más conocidas vistas en Francia. Gracias por ver el video. No dudes en visitar mi sitio web francesconolive.com. Ahí hay también mucho artículo, mucho contenido para enseñar el francés, pero también para enseñar de la cultura francesa. Y no olvides dejarme un comentario, un like, suscríbete. Eso me ayuda a seguir haciendo este tipo de videos. Et on se voit très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.